Bienvenidos a una tarde que se prevé absolutamente apasionante. Yo estoy absolutamente alucinado en todos los sentidos, en los buenos y en los malos. Me lleva dando vuelta la cabeza todo el día pensando en esto de la física cuántica, la computación cuántica, y os aseguro que después de hablar un ratito con nuestra ponente en privado, más todavía, y luego lo comprobaréis. Antes de nada, dejadme, como siempre, que dé las gracias a la Fundación Canal por crear este espacio de pensamiento, de reflexión, de compartir conocimiento. Me declaro absoluto fan de este formato, por las ponencias, por la calidad de las ponencias, por el nivelazo y por este escenario, que no sé si habéis visto en muchos lugares, pero que a mí también me tiene cautivado, ¿no? En el que uno pues, tiene la ocasión de tener a derecha e izquierda a las personas con las que va a compartir un rato de diálogo. Vaya por delante, porque yo sé que lo estamos pensando todos, que evidentemente, y a pesar de que somos conscientes de que la vida tiene que continuar, pues nuestro pensamiento y nuestro corazón está evidentemente con lo que está pasando en Valencia, no solamente en la Comunidad Valenciana, también en Castilla-La Mancha y en parte también en algunas regiones, en algunos sitios en Andalucía, especialmente en la Comunidad Valenciana. Estamos con ellos, estamos con los que están sufriendo las consecuencias de la dana, como no puede ser de otra manera, y evidentemente, por entroncarlo un poco con parte de la reflexión que sabéis que tenemos aquí en la Fundación Canal, estamos especialmente involucrados en la reflexión, el pensamiento de cómo podemos hacer un mundo mejor y más sostenible, ¿no? Y seguramente todos estáis pensando que evidentemente en esa búsqueda de un mundo más sostenible, evidentemente las razones obvias del cambio climático y de la acción del hombre están ahí. Y bueno, pues aunque en el corto plazo lo más obvio y lo más evidente es que hay que ayudar a todas esas víctimas que lo están pasando tan mal, evidentemente a medio y largo plazo pues tendremos que sacar conclusiones y para eso están lugares y foros de debate como este. Hoy vamos a reflexionar, sin perder de vista la sostenibilidad y cómo podemos ser en ese sentido más eficientes, vamos a reflexionar sobre la vida cuántica, sobre la física cuántica, sobre la computación cuántica. A mí hay algunas cosas que aquí me da vueltas la cabeza. Reconozco que soy un completo lego en la materia y tenéis la suerte de que hay alguien aquí que sí sabe y mucho de lo que habla. Ahí la estáis viendo en la foto, es Sonia Fernández Vidal, que es muchas cosas, pero dejadme que os diga que además de otras que os voy a contar, es una rockstar de la física, o desde luego una mujer con mucho éxito a la hora de divulgar, y no solamente a un público general, sino especialmente a los más jóvenes, a los niños. Hacer divulgación científica es algo que yo personalmente valoro muchísimo, ¿no? Hacer que todos entendamos cosas que a priori son realmente muy, muy complejas. Yo como humilde periodista luego haré preguntas, que en algunos casos serán mías y en otros casos serán vuestras, porque una de las cosas que más me gusta de este formato es que cada uno de vosotros podéis participar en la conversación que tendremos después. Os van a repartir a lo largo de la charla papel y boli y a lo largo de la presentación pues podéis ir anotando aquellas dudas que os surjan y, por supuesto, pues las podéis compartir, las podéis entregar esos papelitos y ahí me harán llegar esas preguntas y yo se las formularé encantado a Sonia. Os decía que ella sí lo entiende. Sonia Fernández Vidal pues no solo es doctora en física y óptica cuántica por la Universitat Autónoma de Barcelona, ha pasado por algunos de los centros de investigación más importantes del mundo. Bien jovencita era cuando estaba en el CERN, que me lo estaba contando hace un rato, en Suiza, donde buscan los secretos del universo, el Laboratorio Nacional de los Álamos en Estados Unidos, el Instituto de Ciencias Fotónicas de Barcelona, en fin. Autora, y aquí los más jóvenes la conocen por esa trilogía La puerta de los tres cerrojos, traducido nada más y nada menos que a 14 idiomas, y ahora está presentando la precuela, la primera, por tanto, de las novelas, su última entrega. Luego le preguntaremos, evidentemente, algo del contenido de esa manera tan particular que tiene ella de hacer que muchos entendamos lo que es tan difícil de entender. Ya me decía hace un instante, los científicos claro que lo entendemos, no sé si lo comprendemos del todo, pero el mecanismo de la computación cuántica, de la física cuántica, sí que lo entendemos. Además es cofundadora de la consultora tecnológica Gauss & Neumann, y lo digo porque a mí esto me parece especialmente interesante cuando uno piensa en aplicaciones prácticas. ¿Qué deciros? La revista Forbes la eligió en el año 2017 como una de las 100 personas más creativas del mundo, creatividad y física cuántica, ¿no? También esto me llama la atención. No quiero dejar de mencionar que además de todas esas cosas es académica numeraria de la Real Academia Europea de Doctores. No me enredo más porque estamos deseando escucharla ya directamente.
Antes de escuchar las preguntas que yo planteo aquí, no sé si luego Sonia nos las responderá o luego juntos en la conversación lo haremos. Pero preguntas que yo me formulo porque, bueno, porque intento buscar cuestiones prácticas, ¿no? Soluciones prácticas. ¿Cómo todo esto de la computación cuántica nos va a cambiar la vida, como dicen, en los próximos años? ¿De qué manera nos puede ayudar a crear un mundo mejor, a predecir, por ejemplo, fenómenos atmosféricos? ¿O de qué manera puede ayudarnos a construir un mundo más sostenible? ¿O cómo es posible que uno pueda estar en dos sitios a la vez? ¿O cómo es posible que al observar una partícula estés modificando otra que no está conectada con ella en ninguna parte del mundo? O sea, en ninguna parte del mundo, que no esté conectada físicamente con esa partícula. Bueno, hay cosas... ¿Alguien aquí entiende? No me digáis que sí, porque no os voy a creer. La paradoja de la gata de Schrödinger, no se entiende eso, no puede ser. ¿O cómo es posible que al mismo tiempo sean posibles 6 soluciones diferentes y las 6 sean correctas? Evidentemente, a mí esto me cuesta mucho entenderlo, pero estoy completamente convencido de que Sonia tendrá algunas respuestas. Así que os invito a ese viaje alucinante por el mundo cuántico que nos va a regalar el... No perdáis detalle de lo que nos va a contar Sonia Fernández Vidal. Adelante. Gracias, Sergio. Bueno, muchísimas gracias, Sergio, por esta amable presentación al día de hoy. Muchas gracias a la Fundación Canal por haberme invitado a esta ponencia en este entorno tan agradable, muy cuántico, ¿no? Una dualidad aquí hacia los dos lados. Gracias, por supuesto, a todos vosotros por haber decidido pasar un ratito de esta tarde conmigo en vez de estar en vuestras casas descansando, ¿no? Si os habéis encontrado a alguien en el ascensor y le habéis dicho me voy a una conferencia de física cuántica, seguro que os han mirado un poquito raro, ¿no? Esperemos que la disfrutéis, ¿no? Y por lo tanto no os arrepintáis o lo podéis decir mañana en el ascensor, pues fue más divertido de lo que parecía. Allá vamos, pues. La mecánica cuántica nació en el 2025. Es cierto que la física cuántica en sí mismo nació a principios del siglo pasado, en 1900, de las manos de Max Planck, Albert Einstein, Niels Bohr y muchos otros científicos. Pero fue en 1925 cuando de la mano de Heisenberg y Schrödinger, después muchos otros le siguieron, se estabilizó lo que se llamaría como la mecánica cuántica, una teoría completa que nos describiría cómo se comporta la materia en sus niveles más pequeñitos, más fundamentales, más microscópicos. Precisamente para celebrar este centenario, este año que va a entrar, el 2025, Naciones Unidas ha decidido conmemorarlo como el Año Internacional de la Ciencia Cuántica y la Tecnología. De hecho, seguramente el año que viene en muchos actos culturales vais a escuchar hablar de física y mecánica cuántica, o sea que aquí vamos a hacer un previo. Esta intención de las Naciones Unidas es de hacer unos actos globales, sobre todo para dar la importancia o el reconocimiento, celebrar también pues, todos los avances científicos y tecnológicos que la física cuántica nos ha dado en el siglo pasado y también para impulsar, dar a conocer y promover todos los avances que podremos tener para tener un desarrollo sostenible en el siglo XXI, o precisamente gracias a todas las tecnologías cuánticas. Ya gozamos hoy en día de lo que podríamos llamar una primera revolución cuántica. Las tecnologías que se desarrollaron desde el siglo pasado gracias a la física cuántica han tenido un impacto extraordinario en nuestra sociedad. Desarrollamos pues, desde todo aquello que tenga un transistor, por lo tanto, cualquier aparato digital que hoy en día utilizamos, lo que son los LED, lo que son los imanes de tierras raras, los láseres, todas estas cosas hemos podido gozar de ellas precisamente gracias a la física cuántica. Todos los ordenadores que tenemos, toda la computación, los sistemas de comunicación que tenemos hoy en día, las resonancias magnéticas que nos ayudan tanto en el tema de la salud, Internet, todos estos avances tecnológicos los hemos tenido precisamente gracias a lo que sabemos de la mecánica cuántica. Hoy en día, además, tenemos ya la capacidad, o estamos desarrollando la capacidad de manipular muchos de estos fenómenos, de todos estos fenómenos cuánticos. Y todo esto nos abre un camino, o nos está allanando el camino, a lo que llamamos una segunda revolución cuántica. En este camino de esta segunda revolución cuántica,
Primero nos encontraremos metrología y sensores cuánticos, por ejemplo. Un poquito más allá en este camino encontraremos todo lo que tiene que ver con la encriptación cuántica. Y finalmente, un poco más allá, que a Sergio le llama la atención y probablemente a muchos de los que estáis aquí, porque hemos gozado de mucha ciencia ficción, son los ansiosos ordenadores cuánticos. Pero un poquito el camino que recorreremos irá por estos pasos en cuanto al orden. ¿Qué es lo que podremos, qué es lo que el futuro que esperamos desarrollar? Hoy día ya no solo estamos desarrollando estas tecnologías cuánticas, sino que también estamos ampliando nuestro conocimiento de fenómenos cuánticos e incluso en nuestro contexto biológico. ¿De acuerdo? Es decir, hoy en día se está también explorando cuáles son los mecanismos cuánticos que pueden afectar a las mutaciones de ADN, por lo tanto también a la evolución de nuestras especies. También algo tan curioso como el olfato, se está explorando también qué relaciones pueden tener con algunos fenómenos cuánticos, como es el efecto túnel, para poder incluso explicarlo. Estamos también desarrollando la capacidad que tenemos de manipular átomos a nivel individual, nos proporcionará sin duda unos avances increíbles en todo lo que será desarrollos de nuevos materiales, pero también en el campo de la medicina y en el campo de la farmacología. Es decir, imaginaros los avances que nos están deparando y están básicamente aquí al lado de la puerta. Estamos entendiendo también mucho mejor cómo funcionan los sistemas de fotosíntesis, ¿no? Cuáles son todos los procesos cuánticos inherentes en estos procesos. Eso será innegablemente esencial para mejorar la eficiencia de algún tipo de tecnología solar. No solo eso, también en el ITER, que tiene su sede en Cadarache, están intentando recrear pequeños soles en la Tierra. O están utilizando lo que será la fusión nuclear en vez de la fisión, que es lo que hoy en día estamos utilizando en nuestras centrales nucleares, pues para poder tener acceso a muchísima más energía, mucho más barato y, por supuesto, muchísimo más sostenible. Fijaros que todos estos, por eso Naciones Unidas ha decidido conmemorar este 2025 como el centenario de la ciencia y las tecnologías cuánticas, porque estamos a la puerta, o está ya preparada toda esta ciencia y tecnología para ayudarnos a desarrollar tecnologías que nos ayudarán a salirnos de muchos de los retos a los que se enfrenta nuestra civilización hoy en día. Pero bueno, os invito a hacer un pequeño viaje atrás en el tiempo, es decir, a recorrer junto con los protagonistas de la historia que sembraron esa pequeña semilla de esta revolución científica que fue y significó la física cuántica. Para eso, permitirme que os traslade a 1900, a la ciudad de Berlín. Allí nos encontraríamos con este personaje que veis aquí, que es Max Planck. Max Planck en 1900 era catedrático de la Universidad de Berlín y estaba trabajando en un fenómeno que entre nosotros parecía como poco curioso, ¿no? Me parecía una cosa muy sencillita. Una de las cosas que estaba trabajando él era la relación que había entre la radiación de los cuerpos, la radiación es luz, y su temperatura. Bueno, era un problema que no tenía una explicación del todo que convenciese a todo el mundo y además parecía que empezasen a haber resultados que no encajaban. Max Planck tenía la suerte de estar en su universidad al lado del Colegio Imperial de Física y Tecnologías. Y allí trabajaban experimentales que estaban trabajando con este cuerpo negro. El cuerpo negro básicamente es un cuerpo que absorbe radiación, absorbe luz, pero no la refleja. Es decir, sabéis que vosotros me estáis viendo porque la luz se refleja en mi cuerpo y por eso me veis, ¿no? Porque rebota en mí y llega hasta vuestros ojos. El cuerpo negro era capaz de absorber la luz y no emitirla. Sin embargo, bueno, todos habéis experimentado alguna vez la luz de las brasas. Cuando el carbón está apagado, está oscuro, pero cuando lo prendéis, ¿verdad que cambia de color? Se va poniendo rojo, si toma más temperatura, cambia de color y se pone de color amarillo, y si fuésemos a unos altos hornos, con mucha más temperatura, veríamos que el fuego se vuelve azul. Es decir, sabían que había una relación entre el calor y el color, es decir, entre la temperatura y la frecuencia de la radiación que emitían esos cuerpos negros. Un cuerpo negro no emite radiación, no emite luz, no refleja luz, se la queda toda, la absorbe toda, pero igual que esas brasas
vosotros las veis no porque emitan luz, no porque reflejen la luz, sino porque están radiando, emiten su propia luz. Pues ese cuerpo negro conseguían en el laboratorio hacer esto, algo que absorbiese toda la luz y sin embargo no la reflejase. Pero al subir su temperatura, al ir absorbiendo radiación, iba elevando su temperatura y por lo tanto emitía, igual que estas brasas. Lo que quería estudiar Planck es la relación entre el color que salía de esta radiación y la temperatura que había dentro de esos hornos. Parecía algo más o menos trivial. Pero un 7 de octubre el matrimonio Rubens y su mujer fueron invitados a cenar a casa de Planck y le llevó la noticia de Max Planck: algo falla. En los experimentos algo falla con la teoría que tenemos. Cuando nos vamos a temperaturas muy bajas, los experimentos no cuadran con los resultados. Algo extraño está sucediendo. Planck, que ya había estado trabajando en este fenómeno, dicen, no sé si era cierto, dicen que se pasó toda la noche trabajando en los datos experimentales que Rubens le acababa de dar en aquella cena. Y dicen que pasó toda la noche trabajando hasta que finalmente consiguió hacer un mecanismo matemático, un artilugio matemático, con el que parecía que cuadraba con los resultados que Rubens le acababa de dar. Cuando amaneció se fue, le mandó un telegrama con todas las respuestas y Rubens, con la ecuación teórica que le había dado Max Planck, dijo: ahora todo cuadra. Planck se pasó después de unas cuantas semanas hasta el 14 de diciembre, cuando la Sociedad Alemana de Ciencia, precisamente en una conferencia de Berlín, presentó un marco teórico en el que conseguía explicar aquel artilugio matemático que a él tanto le extrañaba y casi le dolía. ¿Qué había hecho Planck? Planck había asumido que los átomos, fijaos que en 1900 todavía no se creía, muchos científicos, ni siquiera que los átomos existiesen. No se había demostrado la existencia de los átomos. Pero él tomó la hipótesis de que estos átomos que habría dentro del horno serían como unos osciladores, es decir, partículas cargadas como unos muelles que al moverse emitían luz, radiación, y a partir de ahí podía explicar ese fenómeno. Pero el cómo emitía la luz era aquel artilugio extraño que Max Planck había utilizado. Hasta finales del siglo XIX se pensaba que la radiación, la luz, era algo continuo, ¿no? Como si fuese un trozo de mortadela, ¿no? Tú puedes ir cortándolo a láminas, pero las láminas las podías hacer infinitamente finas, ¿no? Eso es lo que significa que fuese continuo. Sin embargo, Planck, el artilugio matemático que utilizó es: ¿y si no las pudieses hacer esas lonchas de esta mortadela infinitamente pequeñas, sino que hay una loncha que no puedes ir más allá? ¿No? Eso le llamó un cuanto de energía. Fijaros que aquí es cuando nace la física cuántica, ¿no? Es decir, la radiación, la luz, ya no era algo continuo, sino que la manera en la que emitía la radiación esos osciladores estaba cuantificada, hecha de estas últimas rebanadas que no puedes ir más allá. Max Planck, en realidad, cuando presentó este resultado, no le gustaba nada. Él había asumido que eso no era más que un artilugio matemático y era algo que había entre los osciladores y cómo emitía la radiación, pero que eso tenía que ser un problema. Lógicamente, la luz era algo continuo y el electromagnetismo desarrollado por Maxwell tenía que ser correcto. Sin embargo, la ecuación de Planck conseguía explicar muchas cosas que hoy en día vemos como naturales. Por ejemplo, un fenómeno como este. Sabéis que el Sol más o menos tiene una temperatura de unos 6.000 grados y el pico de energía, el pico máximo de energía, lo emite con una frecuencia de unos 500 nanómetros. La luz o la radiación que nos llega del Sol a estos 500 nanómetros puede atravesar la atmósfera sin ningún problema, es absorbida por la Tierra y se remite, pero a una frecuencia de unos 10.000 nanómetros. Esa frecuencia que está en el infrarrojo lo que hace es calentar la Tierra desde la parte de la atmósfera desde abajo hacia arriba. Parte de esa radiación infrarroja sale y se va hacia la atmósfera y otra parte rebota. Pero ¿cuál es el efecto de esto? Y es que la Tierra, nuestra atmósfera, se calienta desde la parte más cercana a la Tierra hacia arriba. Es decir, va al inverso que el punto de calor que tenemos, que es el Sol. Precisamente gracias a eso podemos tener pues, todos los movimientos meteorológicos, ¿no? El gas más caliente sube hacia arriba, tenemos todos estos movimientos. Otro de los efectos que tiene este tipo de
ecuación, gracias a la que nos dio Planck, podemos explicar también el efecto invernadero. En este efecto invernadero, por ejemplo, esta radiación o este calor que es emitido en el infrarrojo, parte, hemos dicho que se escapa hacia el espacio, parte se vuelve a reflejar. Si vamos llenando la atmósfera de partículas como el metano u otros gases de efecto invernadero, lo que hacemos es que evitamos que la radiación pueda escapar y va sobrecalentando la atmósfera, pues con todos los fenómenos que sabemos que puede acarrear en cuanto a cambio climático. Venus es un muy buen ejemplo. Por ejemplo, la atmósfera de Venus es totalmente hecha por gases invernaderos o metano y por eso es el planeta más caliente, ¿no? Allí no puede haber vida, no es algo que queramos para nuestro planeta. Pero bueno, volvamos a la historia de Max Planck. Sabemos que Max Planck, muy a su pesar, había dado el pistoletazo de salida o el nacimiento a lo que era la física cuántica. Digo muy a su pesar porque él nunca aceptó que la luz estuviese cuantizada. Él solo decía que era un artilugio matemático sobre la emisión de radiación que hacían esos osciladores, vamos, que intentaba esconderse de aquello que él mismo había descubierto, lo decía con la boca pequeña. Es decir, la física cuántica nació casi pidiendo perdón. Tuvieron que pasar 5 años para que se descubriese totalmente el velo de lo que realmente era la luz. Y para que nos pongamos en situación, la luz, como decíamos antes, hasta finales del siglo XIX, con lo que llamamos física clásica, entendíamos que la luz era una onda. Pero los científicos no pueden decir que la luz es una onda y quedarse tan panchos. Tienen que hacer un experimento que corrobore sus afirmaciones teóricas. Y el experimento que demostraba que la luz es una onda es lo que se conoce como el experimento de la doble ranura de Young. ¿Qué hizo Young para demostrar que la luz era una onda? Aquí está simbolizada la luz como si fuese una onda, y lo estamos mirando desde arriba. Como si tirásemos una piedra en una piscina, las ondas de luz se irían propagando. Exactamente es esta reflexión o esta imagen que tenemos aquí. Un punto de luz con las ondas propagándose. Pero Young puso una pared con 2 ranuras en medio de la pared. No sé si podéis verlas. A ver si las engancho. Aquí, exacto. Si veis las 2 ranuras. ¿Qué sucede cuando la luz, ¿no?, que se va propagando como una onda, choca contra la pared y se encuentra con 2 ranuras? Pues que se cuelan por las ranuras y siguen propagándose. Pero fijaros que el patrón que hay antes de las 2 ranuras y de después es muy diferente. ¿Qué sucede después de las 2 ranuras? Las ondas que salen de la ranura de arriba, ¿no?, que van haciendo así, se encuentran con las ondas que vienen de la ranura de abajo y cuando se encuentran pueden pasar 2 cosas. Imaginaros las olas del mar, que se encuentran y se suman, ¿no?, y lo que hacen es lo que los físicos llamamos una interferencia constructiva y tenemos una onda más grande. Y hay otros puntos donde la onda que sale de arriba se encuentra con la onda que sale de abajo y se encuentran en lo que llamamos oposición de fase. Una arriba y la otra abajo. Se cancelan entre sí y en esos puntos habrá oscuridad. Ese patrón va propagándose hasta que lo que hizo Young es que lo llevó a la pared. Y en la pared lo que se encontraba era lo que nosotros los físicos llamamos un patrón de interferencia. Los puntos donde las olas habían coincidido los 2 hacia la misma dirección, máxima intensidad de luz. Oscuridad, donde habían encontrado en oposición de fase, luz. Oscuridad, luz, oscuridad, luz. Este comportamiento de la luz pura y simplemente podría darse si la luz era una onda. Todos se quedaron muy panchos hasta que en 1905 este oficial, era un oficial de tercera de una oficina de patentes en Berna, llamado Albert Einstein, ese año publicó 3 artículos que cambiaron completamente el futuro de la física. Pero el que nos interesa aquí es el que hizo sobre la luz. Einstein tuvo el valor de coger la propuesta de los cuantos de Max Planck y dijo, ¿y si en realidad no es un artilugio matemático? ¿Y si en realidad la luz estuviese compuesta de estos cuanta de energía, que más adelante serían llamados fotones? Y con esto él pudo explicar un fenómeno, una anomalía, un fenómeno que hasta entonces no tenía explicación, y era el efecto fotoeléctrico. El efecto fotoeléctrico lo habéis vivido probablemente aquí cuando entramos en la Fundación Canal, que las puertas se os abren de manera automática, es gracias al efecto fotoeléctrico. Pues bien, ¿qué pensó Einstein? Einstein rompió sus estructuras mentales y dijo, ¿y si la luz fuese una partícula? ¿No? Como estas bolitas de billar. Fijaros, las bolitas azules, lo que haría Einstein es que pondría en el lateral superior
la linterna en este caso, y la luz serían estas bolitas azules. Las haría impactar contra una placa metálica que tiene electrones en su superficie, y es como cuando jugabais a billar o a canicas en el patio. Cuando hacíais carambola, una canica chocaría contra otra, la arrancaría, salen disparados los electrones, tienes corriente eléctrica, las puertas de aquí de la Fundación Canal se nos abren, ¿no? De esta manera Einstein explicaba el efecto fotoeléctrico, utilizando los cuantas de Planck, pero le daba por primera vez un sentido físico, un sentido real. Muy bien, los científicos se quedaron así y dijeron, fantástico, Einstein, ya hemos conseguido explicar el efecto fotoeléctrico. Por lo tanto, dice la luz, ¿quedamos entonces que es una partícula o es una onda? Pero Einstein, que probablemente ya era un poco más evolucionado o tenía menos esclerosis mental, dijo, el problema es cómo nos hacemos la pregunta. No es que la luz sea una onda o una partícula, sino que la luz se comporta como una onda o como una partícula dependiendo de la pregunta que le hagamos. En física, hacer una pregunta significa hacer un experimento. Es decir, si tú le preguntas a la luz si es una onda, por lo tanto haces el experimento de la doble ranura de Young, la luz te contesta que sí, que es una onda. Pero si tú le preguntas a la luz si es una partícula, es decir, haces el experimento del efecto fotoeléctrico, la luz te responde que sí, que es una partícula. Aquello, lógicamente, desconcertó muchísimo a los científicos. Me gusta mucho esta imagen, ¿no? Porque refleja un poco esta sensación de lo que es exactamente la luz, si es que lo sabemos. No es algo que no sabemos, pero dependiendo de cómo lo mires, es una partícula, dependiendo de cómo lo mires, es una onda. ¿Qué nos pasa a nosotros? Que para nosotros, si una cosa es un cuadrado, no puede ser un círculo. Sin embargo, depende de la perspectiva que cojas, puedes aceptar que sea ambas cosas a la vez. Cuando contaba este experimento a algunos buenos amigos, me contaban un fenómeno, un experimento, en este caso psicológico, mejor dicho, de un psiquiatra, que es la indefensión aprendida. Martin Seligman era un psiquiatra de Estados Unidos, hizo un experimento en la década de los 70, en el que lo que hizo fue coger un grupo de perros y los colgaba uno a uno de un arnés que daba unas descargas eléctricas. ¿De acuerdo? Un poquito curioso, a los años 70. Separó el grupo de los perros en dos. A uno le ponían ese arnés que daba descargas eléctricas, pero tenía, todo este grupo de aquí, tenían un botón rojo y si le tocaban con su cabecita las descargas eléctricas se detenían, paraban. Sin embargo, el otro grupo los ponían el arnés que daba descargas eléctricas, pero no tenían botón. No podían parar las descargas eléctricas. El experimento no acababa aquí, sino que la segunda parte consistía en que Seligman y sus colaboradores habían hecho una pequeña jaula, la mitad de la cual daba las mismas descargas eléctricas, pero la otra mitad, que estaba separada simplemente por un escalón, no daba descargas eléctricas. Todos y cada uno de los perros que estaban en el primer grupo, cuando los ponían uno a uno en la jaula, daban un saltito y esperaban en la parte que no daba descargas eléctricas. Pero todos y cada uno de los perros que no habían podido detener las descargas eléctricas también reaccionaron igual. Cuando los ponían uno a uno en la caja, se quedaban en un rinconcito y aguantaban estoicamente las descargas eléctricas. Aquí es cuando Seligman acuñó el término de indefensión aprendida, un término que se utiliza mucho, por ejemplo, en los campos de concentración nazis, cuando muchas veces había un montón de presos, a veces solo un guarda y no estaba armado, y aún así no se sublevaban o no intentaban escapar. Pero esto no sucede solo en fenómenos tan extraños. Ahora, si me permitís, os voy a poner un vídeo en el que hay una maestra, una profesora, que en menos de 5 minutos consigue que la mitad de su clase entre en un estado de indefensión aprendida. Biggest fear for an adolescent is written all the way throughout this text. The biggest fear of an adolescent, Jesse? Not fitting in. Is not fitting in. You talked about acceptance. Now, to understand how this happens and how this looks and what this feels like, I'm going to have you do an activity. This is an on-your-own activity, and just this is not to tax you. These are easy things. This is just to kind of get you feeling what we're going to go over. So everybody, if you would take out a short piece of paper. I'm going to pass out these papers, and just keep them face down. And if you would, no one write on these, write on your own papers. Keep them face down. Yeah.
Everybody have one? If you would, just do them one at a time, and I will tell you when to do them. Everybody turn it over. Just do your own work. And this isn't meant to be hard. These are anagrams. Just do the first one only. Go ahead and solve it. An anagram is rearrange the letters to form a word. Just one. Just rearrange those letters to form a word. When you're done, I need to see your hand raised. Okay, keep going. We'll wait. Keep your hands up, please. Just do number one. Don't go on. Don't go on. This isn't meant to be difficult. Okay, put your hands down. Let's just go to number two. Don't even worry about number one. Go to number two. Solve that one. Again, when you're done, I want to see your hands up. Everybody's hands down. We're going to go ahead and do number three. For number three, rearrange the letters, and as soon as you do, go ahead and put your hand up. Here's what you need to know. You were both given two different lists. This side of the room was given these three words. And left side of the room, here you go. They were given bat. What would the word be? The second one, they were given lemon. Brian, the word? Melon. Melon. They were easy. The trick here was both of you were given the third word, which was the same. The third word was cinerama, which was American. Your first two words on this side of my classroom were not solvable. They were impossible tasks. I'm sorry. I know, but here's what we did this for. I was able to induce something called learned helplessness in the left side of the room very easily within about 5 minutes. I want you to think about what happened to you, this left side of the room, when you saw the right side of the room raising their hands because they already had the task done. What happened to you during that time? Jory? Felt stupid. You felt stupid? Okay. I felt rushed. Felt rushed? Joelle? I was even more confused. You were even more confused because they all got it and you were still struggling. Chelsea? Frustrated. Frustrated. What happened by the time you got to the third word? Because I'm here to tell you, this side of the room is not significantly more intelligent than this side of the room. That was a random assignment. So what happened to show the differences? Why did you have more of a difficult time with the third word, which was the exact same word? Brian? My confidence was shot. What you experienced was a term called learned helplessness. How many have heard of the term before? Let me see your hands. Por lo tanto, con esto lo que demostraba es que en situaciones cotidianas podemos ponernos todos nosotros en estados de indefensión aprendida o en estado como este. Y es que el cerebro es una máquina extraordinaria, pero es una máquina también muy obediente. Por lo tanto, tenéis que ir con mucho cuidado con la información que le estáis metiendo a vuestro cerebro, porque si le decís no puedo, o no puedo hacer un examen, o no puedo hacer esto, lo que hará vuestro cerebro es a sus órdenes y hará todo lo posible para que tengáis razón. Proseguimos con otro de los conceptos de física cuántica que quería introduciros hoy. Y era precisamente otro de los personajes de esta revolución cuántica que pusieron esta semilla para la revolución cuántica que nacería a principios del siglo pasado. Y uno de ellos fue el príncipe de Broglie. El príncipe de Broglie fue un poquito más allá. Fijaros que Planck había dicho que la luz o la radiación que emitían los cuerpos negros parecía que estaba cuantizada. Einstein decía después que sí, que la luz estaba formada de cuantos, como si fueran pequeñas canicas, que después se llamarían fotones, ¿no? Sin embargo, ¿era onda o era partícula? Sabíamos que podía comportarse de las dos maneras dependiendo del experimento que realizases. Pues eso, uno podría decir, bueno, es que la luz debe ser muy chula, porque puede comportarse como una onda o como una partícula. También nacía la teoría de la relatividad, con aquello de que nadie puede viajar más rápido que la velocidad de la luz. Uno podría pensar, bueno, la luz será algo especial. Pero cuando estaban los físicos peleándose de si la luz era una onda o una partícula, llega Louis de Broglie y todavía complica más la situación. Louis de Broglie, en su tesis doctoral, en 1924, publicaría algo bastante
bastante provocativo. Dijo, si la luz puede ser una onda y una partícula, ¿qué pasa con las partículas de masa, como por ejemplo los electrones? Quizá también puede ser una onda y una partícula simultáneamente. De esta manera, de Broglie conseguía explicar las órbitas atómicas, por ejemplo, pero introducía ya o ponía ya incluso la duda de si los electrones, por ejemplo, que son partículas de masa, podían ser también o tener esta propiedad de ser ondas o partículas simultáneamente, o ser ondas y partículas simultáneamente. Una de las personas que cogió su legado fue precisamente Schrödinger. Schrödinger fue un poquito más allá y en 1925-26 fue cuando hizo su ecuación de onda y un poquito más tarde lo que se llamaría el principio de superposición. Con el principio de superposición que plantearía Schrödinger todavía iría un poquito más allá. Y él ha acabado diciendo que las cosas en física cuántica no son buenas o malas, sino que son buenas y malas simultáneamente. No son blancas o negras, sino que son blancas y negras a la vez. Es decir, la realidad no está definida hasta que tú realmente estás allí para observarla. De hecho, cuando intento esto explicar a mis alumnos, utilizo un ejemplo muy gráfico. Imaginaros que tengo un cubilete, ¿no? Un cubilete de estos de los casinos, ¿no? De cuero por fuera y verde por dentro, con un dado de 6 caras. ¿De acuerdo? Pongo el dado en mi cubilete, empiezo a moverlo y lo pongo boca abajo. Levanto el cubilete y el dado marca un 6. Hasta aquí muy bien, ¿no? Este fenómeno bastante familiar para todos. ¿Cómo lo explicaría este fenómeno la física clásica? Según la física clásica, cojo el cubilete, lo muevo, lo pongo boca abajo y antes de levantarlo, ese dado estaría marcando un 6. Simplemente yo no tengo la información de qué está marcando y al levantar el cubilete lo veo y veo que efectivamente era un 6. ¿No? Hasta aquí es lo que nos dice la física clásica y nuestro sentido común. Sin embargo, en física cuántica, con este principio de superposición que desarrollaría Schrödinger, lo que hago es coger el cubilete, cojo el dado con las 6 caras, lo muevo, lo sacudo, lo giro, lo pongo sobre la mesa y antes de levantar el cubilete, el dado está marcando un 1, un 2, un 3, un 4, un 5 y un 6. El dado estaría marcando las 6 caras simultáneamente. Es básicamente cuando yo levanto el cubilete que se define la realidad y el dado entonces pasará a marcar un 6. Pero antes está marcando las 6 caras simultáneamente. Claro, uno me está mirando así como diciendo, Sonia, ¿nos estás tomando el pelo? Algo que mis alumnos, claro, cuando ya llevo casi todo el curso con ellos, me lo verbalicen, lo que vosotros estáis pensando, y me dicen, Sonia, mira, no nos tomes el pelo. El dado estaba marcando un 6, tú no tienes ni pajadera idea de lo que estaba marcando y te acabas de inventar aquí que marcaba las 6 caras simultáneamente, pero eso es imposible, marcaba un 6. Has levantado y has visto un 6. Pues bien, no es así. De hecho, hay una consecuencia que los físicos podemos medir en el laboratorio de que ese dado esté marcando las 6 caras simultáneamente. Y es con lo que se llama el experimento de la doble ranura, pero a nivel cuántico. En este experimento que os voy a mostrar vais a ver la evolución de todo este pensamiento hasta Louis de Broglie, a que las partículas de masa o de materia también pueden comportarse como una onda. Vamos a ver el experimento. Y aquí tenemos al padre de todos los misterios cuánticos, el experimento de la doble ranura, que tiene muy mala fama. Para entender este experimento, primero tenemos que ver cómo actúan las partículas o las bolitas de masa. Si disparamos al azar un objeto pequeño, canicas por ejemplo, hacia la pantalla, vemos reflejado un patrón en la pared de detrás en la que han rebotado tras pasar por la ranura. Y ahora, si añadimos una segunda ranura, lo lógico es esperar ver una segunda franja en la pared de detrás. Ahora, probemos con ondas. Las ondas alcanzan la ranura, se propagan y llegan a la pared de detrás, donde tienen mayor intensidad justo enfrente de la ranura. La franja de resplandor demuestra precisamente esa mayor intensidad. Es un efecto similar al de la franja que dibujan las canicas. Pero cuando añadimos la segunda ranura, ocurre algo distinto. Si la parte superior de una onda choca con la inferior de otra, se eliminan entre ellas. De esta forma,
En la pared obtenemos un patrón de interferencias. Donde chocan las dos partes superiores hay más intensidad, las líneas resplandecientes, y donde se eliminan no hay nada. Así pues, cuando lanzamos algo, es decir, materia, a través de dos ranuras, obtenemos esto, dos franjas de golpes. Pero con ondas, el resultado es un patrón de interferencias con muchas franjas. Muy bien, de momento. Vamos a ponernos cuánticos. Un electrón es un pedacito minúsculo de materia, como una canica diminuta. Lancemos una ráfaga a través de una ranura. Se comportan como las canicas, solo una franja. Si lanzamos estos pedacitos minúsculos a través de dos ranuras, tendrían que dibujarse, como en el caso de las canicas, dos franjas. ¿Qué? Un patrón de interferencias. Hemos lanzado electrones, pedacitos de materia. Pero aparece un patrón como con las ondas, no como con las canicas. ¿Cómo? ¿Cómo pueden trozos de materia generar un patrón de interferencias como una onda? No tiene sentido. Pero los físicos son muy inteligentes y pensaron, quizá las bolitas rebotan unas contra otras y crean ese dibujo. Y decidieron lanzar los electrones de uno en uno. Así no podían afectarse unos a otros. Pero estuvieron así una hora y vieron aparecer el mismo patrón de interferencias. No podemos ignorar la conclusión. Cada electrón sale como partícula. Se convierte en una onda de posibilidades, pasa por las dos ranuras e interfiere consigo mismo hasta que golpea la pared como partícula. Pero matemáticamente es aún más curioso. Pasa por las dos ranuras y por ninguna. Pasa por una y por la otra. Todas estas posibilidades están superpuestas las unas con las otras. El experimento desconcertó muchísimo a los físicos, tanto que decidieron mirar con atención para decidir por qué ranura pasaba en realidad el electrón. Pusieron un dispositivo de medición junto a la pantalla de las dos ranuras para ver por cuál pasaba y lanzaron el electrón. Pero el mundo cuántico es mucho más misterioso de lo que podían haberse imaginado. Cuando miraron, el electrón volvió a comportarse como una canica pequeña. Dibujó un patrón de dos franjas, no un patrón de interferencias. La misma acción de medir u observar por qué ranura pasaba conllevó que solo pasara por una, no por las dos. El electrón decidió actuar de manera distinta, como si fuera consciente de que lo observaban. Y en ese momento, los físicos adentraron para siempre en el extraño submundo de los acontecimientos cuánticos. ¿Qué es la materia? ¿Canicas? ¿Ondas? ¿Y ondas de qué? ¿Y qué tiene que ver el observador con todo esto? El observador destruyó la función de onda con solo mirar. ¿Os acordáis cuando yo os decía, tengo el dado tapado y está marcando las 6 caras simultáneamente? Os decía, esto se puede, la consecuencia de que esté midiendo o marcando las 6 caras simultáneamente la podemos medir en un laboratorio. Es precisamente este experimento antes de poner el ojo, antes de observar. Estaba marcando las 6 caras, que es lo mismo que podía estar pasando por las dos ranuras. Estaba pasando por la izquierda y por la derecha simultáneamente. Y por eso la pantalla final teníamos ese patrón de interferencias, esa especie de código de barras. Después decía, es en el momento en el que levantamos el cubilete y observamos, hacemos una medición, que la realidad se define y pasa a marcar solo un 6. Es como en esta segunda parte del experimento, ¿no? Cuando poníamos el ojo, estábamos midiendo y ya no se marcaba este código de barras, estas interferencias, sino que había dos franjas, coherente con haber pasado bien por la izquierda o bien por la derecha. Y con esto, como bien decía al final del vídeo, nos hemos visto inmersos en el fabuloso mundo de la física cuántica. ¿Qué es la realidad? ¿Qué es la materia? La luz es una onda, es una partícula, depende de cómo la vemos. ¿Qué es cuando la observas? Para Masinri, también las partículas de materia pueden comportarse como una onda o como una partícula. ¿Qué nos está intentando decir el universo de todo esto? Pues bueno, probablemente con más preguntas que respuestas,
y ahora te toca a ti, Sergio, dar preguntas. No sé si yo podré dar las respuestas, pues podemos pasar a la segunda fase de esa maravillosa conferencia. Muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias por tu presentación, de verdad que es el esfuerzo de divulgación, lo decía al inicio, el esfuerzo de divulgación se agradece muchísimo, que alguien que realmente sabe tanto y hace ese esfuerzo por traducirlo a un lenguaje en el que lo entendamos, o al menos intuitivamente, ¿no?, entendamos lo que nos quieres contar, la verdad que se agradece muchísimo. Déjame que empiece por lo más básico, porque yo te estaba viendo y yo decía, ¿y esta mujer en qué momento de su vida le entró el gusanillo por eso de la física cuántica? Nos has explicado que tiene 100 años, que ahora estamos a punto de conmemorar los 100 años, pero es verdad que cuando tú empezaste en esto, imagino que erais 4 gatos de Schrödinger los que estabais en esto. Sí, sí, bueno, efectivamente. Yo decidí estudiar física. Yo tenía muy claro desde que era pequeñita que quería ser científica. Mira, no me preguntéis por qué, pero son estas cosas, a uno les da por ser bomberos, yo tenía muy claro que quería ser científica. Cuando llegué al instituto, estudié física por primera vez y pensé, tate, yo era muy preguntona, yo quería saber el porqué de todo. ¿No? Entonces, parecía que la física era ese campo que te daba respuestas a todo. Yo pensé, fantástico, ¿no? Pues aquí me meto. Entonces fue cuando a finales del curso de primero de física y segundo de física es cuando empiezas a hacer física cuántica. Hoy tienes esa sensación de aquello que se dice que cuando crees que tienes todas las respuestas llega al universo y te cambia todas las preguntas. O parecía que aquel mundo que me describía la física tan ordenado y que me lo podía dar respuestas a todo, de repente saltaba a pedazos, ¿no? Las partículas atravesaban paredes, estaban en 2 sitios a la vez, se podían teleportar. Yo pensé, pero bueno, ¿qué es esto? Y bueno, lógicamente quedé atrapada en ello como si fuese un agujero negro y dije, pues para aquí que voy. Y ahí fue, ¿no? Y ahí fue cuando me metí. Y efectivamente éramos 4 gatos. Al principio, cuando yo hacía investigación en el mundo de la información cuántica, éramos pocos. Ahora, afortunadamente, son muchas más cabezas pensantes que nos puedan dar solución. Aquí también hay muchas cabezas pensantes, incluso escribientes, porque os hemos dado papel y boli para que también al hilo de esta conversación podáis formular vuestras preguntas. A mí una de las cosas que más me gusta de esta conversación es que todos podéis participar. Hacéis vuestras preguntas, las podéis entregar, enseguida pues, a través de estos mecanismos electrónicos llenos de transistores. Gracias a la física cuántica. Gracias a la física cuántica me harán llegar esas preguntas y yo te las formularé al hilo de la conversación y así vamos avanzando. Algo nos has contado, pero claro, a mí hay algo que ya... Fíjate, en la primera base, la primera a la frente, la física tradicional y la física cuántica. Algo nos has contado, pero para los que antes de llegar aquí decíamos la física es la física. O sea, las propiedades físicas son las propiedades físicas. No me cuentes ahora que hay 2 tipos de propiedades. Ahonda un poco más ahí. Explícanos un poco qué diferencias hay entre la física tradicional y la cuántica. Bueno, lo que llamamos física clásica es la física que se desarrolló hasta finales del siglo XIX. Es lo que llamamos mecanicismo, o física newtoniana o mecanicismo. De hecho, la palabra ya lo dice así. Los físicos hasta finales del siglo XIX veían el universo como si fuese una gran máquina. ¿De acuerdo? Es como si fuese un reloj perfecto suizo. Imaginaros, todos los fenómenos físicos que se producían eran como el resultado del movimiento de estos engranajes, de este reloj perfecto. ¿No? Leyes de Newton, por ejemplo, que seguramente recordaréis de haberlas hecho en el instituto. Si yo sé la posición y la velocidad de una partícula en un momento determinado, en esta máquina perfecta, ¿no?, yo puedo saber el pasado, de dónde viene, y el futuro, a dónde va. Por tanto, un ojo que todo lo viese podría saber el pasado y el futuro. Estaba totalmente determinado y ordenado. Sin embargo, en 1900, gracias a Planck, a Einstein, ya habéis visto de Broglie, Heisenberg, Schrödinger y todos los que llegarían, las cosas empiezan, ¿no?, esta máquina, como decíamos, empieza a explotar, ¿no? De repente, el físico, que se supone que estaba estudiando esta gran máquina y nos decía cuáles eran las leyes del universo, se empieza a encontrar que de estar observando o no estar haciendo un experimento, la física es diferente. Diablos, ¿cómo puedo explicar lo que había si simplemente por estar, ¿no?, estoy modificando su resultado? Por lo tanto, a partir de aquí, y cuando empezamos a estudiar la esencia de la materia, es cuando nace la física cuántica. Son fenómenos que suceden sobre todo a nivel microscópico, es decir, cómo se comportan las partículas más pequeñas incluso que hay dentro de los átomos, los quarks y los electrones. Y como ves, este comportamiento no es tan ordenado como en esta gran máquina, sino que, lo que decíamos, los electrones de repente atraviesan paredes, se entrelazan, pueden teleportarse y empiezan a hacer como esta especie, yo diría gamberradas, ¿por qué no? Y algunos es donde ahí nos explota la cabeza. Y ahí nos explota la cabeza a todos. Ahora seguimos intentando tirar de ese hilo hasta llegar a
a qué aplicaciones prácticas, cuándo, de qué manera, cómo nos va a cambiar la vida, etcétera. Pero déjame que me tenga una parte en algo que escuchando antes yo me estaba preguntando. No es ni mucho menos esto un simposio de filosofía, pero claro, esto que estás contando tiene implicaciones filosóficas muy profundas. Por ejemplo, la última que acabas de mencionar, solo por el hecho de observar estás modificando la realidad. Que no sé si ya para los periodistas esto es un aprendizaje, ¿no? Pero... Bueno, lo que estamos haciendo, efectivamente, cuando haces un experimento tienes un resultado que es completamente... Pero con eso no puedes decir qué es lo que había antes, es decir, estás modificando el objeto que estás estudiando, efectivamente. De hecho, ahora que hablábamos de filosofía, si tuviese que escoger una corriente filosófica para definir la mecánica cuántica o esta revolución científica, más que la de Demócrito, sería la de Platón, ¿no? Con el mito de la caverna, con las sombras. O sea, un breve resumen, seguro que todos lo sabréis. El mito de la caverna es aquel que narra qué sucedería si coges a unos seres humanos y desde que han nacido les metes dentro de una cueva y los obligas simplemente a ver las proyecciones de objetos reales en una pared. ¿No? Para ellos el mundo sería de 2 dimensiones, su realidad sería de 2 dimensiones, cuando sabemos, al que sale de la cueva, ve por fin los objetos en 3 dimensiones. Para mí, en cierto modo, lo que los físicos podemos ver de lo que es la realidad, si es que podemos llamarla así, son como estas sombras en 2 dimensiones. La diferencia quizás es que hoy en día sabemos que estamos observando las sombras en 2 dimensiones, de vete a saber si hay algo que quiere llamarse realidad. Al menos somos conscientes de esta limitación. Los físicos clásicos pensaban que explicaban el mundo de una manera objetiva. Nosotros ya nos curamos un poco más en salud. Vale, ahora que ya sabemos, o sea, convengamos que hemos entendido todo, ¿vale? Me encanta el chiste de un físico, ¿no? Supongamos que esto es una vaca. Vale, ya he mucho supuesto. Bueno, si lo habéis entendido, después me lo explicáis, porque yo creo que ni siquiera los físicos, tú decías, los físicos lo entendéis, los físicos lo utilizamos. Comprenderlo, yo creo que tenemos los mismos dilemas que vosotros. Supongamos que hemos intuitivamente entendido que hay unas propiedades de las partículas elementales que se comportan diferente a como pensamos que se comporta toda la física en el universo, y yo me quedo con 3 cosas, ¿no? Para intentar tirar de ese hilo. Oye, una propiedad que yo no conocía es que al observar una partícula, al hacer un experimento, al observar, puede estar modificándola. La otra es que 2 partículas separadas en el universo, 2 puntos muy distantes, al modificar una, puede estar modificando la otra. Y la otra, que nos has contado con lo del cubilete, es que al mismo tiempo no hay que decantarse por una realidad o por otra, sino que un 0 y un 1 a la vez pueden ser respuestas correctas simultáneamente. A partir de ahí, que yo con esto ya me iba a mi casa. Vale, ¿y esto para qué? Quiero decir, bien, pero ¿esto qué implicaciones va a tener en nuestra vida práctica? O solo es para darnos dolor de cabeza. O solamente es para complicarnos la vida con lo gusto que estaba yo con el teorema de Pitágoras. Bueno, también da conversaciones agradables, por supuesto, ¿no? Como la que estamos teniendo ahora, pero efectivamente está teniendo ya aplicaciones prácticas. Es decir, hablábamos al inicio de la charla cómo esta primera revolución tecnológica cuántica nos ha dado toda la tecnología digital que tenemos hoy en día, ¿no? Todo lo que tiene un transistor, o sea que imaginaros. De hecho, más de 1/3 de nuestra economía está basada en la física cuántica, que aquí parece que hablemos de cosas más serias y más prácticas. Pero estamos, como decíamos, en el amanecer de una segunda revolución cuántica. ¿Qué es lo que ya sí se está utilizando? Por ejemplo, el fenómeno del entrelazamiento se está utilizando precisamente con algunos sensores cuánticos, son cosas que ya se están haciendo. Es decir, se pueden hacer no solo medidas mucho más precisas con estos sensores cuánticos, sino que se hacen algunas prospecciones de algunos terrenos en los cuales pueden detectarse vacíos o algunos tipos de materiales específicos, precisamente utilizando estos sensores cuánticos que están basados en el entrelazamiento. También en metrología, la gran mayoría de sistemas de medida del sistema internacional que hay hoy en día ya se está utilizando tecnologías cuánticas para utilizarlas. Es decir, ya no utilizamos el metro, aquel que estaba en París, ¿no? Bajo una cúpula para que no se erosionase, para saber lo que era un metro, por ejemplo, sino que se está utilizando metrología ya con aplicaciones de tecnología cuántica. Encriptación cuántica. Sabéis que en el momento en el que haya un ordenador cuántico, no quiero causar alarma, de momento estamos un poco lejos, a todas aquellas informaciones o transacciones que se supone que están encriptadas, ¿no? Sabéis que cuando compráis hacéis una transacción bancaria por Internet, eso está encriptado. Pero esta encriptación básicamente es tomar 2 números primos muy grandes, los multiplicas entre sí y el resultado es un número muy grande. Esta operación es fácil de hacer con un ordenador normal, pero hacer el opuesto, que es la factorización, es decir, de ese número tan grande, saber qué 2 números primos han dado este resultado de número, es mucho más complicado de hacer. Un ordenador convencional tarda mucho.
Es así como se encriptan la gran mayoría de protocolos de encriptación que tenemos hoy en día. Un ordenador cuántico resolverá esto así. Por lo tanto, hay muchos bancos, muchos gobiernos que están preocupados por esto. Los Álamos, por ejemplo, tenían un cheque en blanco para hacer este tipo de investigación. Lógicamente estaban bastante interesados el gobierno americano, de ser los primeros en tener esta tecnología. Pero echa la leche la trampa. También existe con las tecnologías cuánticas la manera de hacer encriptación cuántica. Es decir, imagínate que yo utilizo un mensaje en superposición y te lo quiero mandar, ¿no? Entra en superposición. Si alguien está intentando chafardearlo, va a modificar aquello que yo le he mandado, básicamente por la interacción, por el proceso de la medición. Cuando llegue a ti dirás, che, Sonia, no sigas mandando, descarta el mensaje que alguien está observando. Nos están espiando. Y después, pues el ansiado ordenador cuántico. Los ordenadores clásicos que utilizamos hoy en día, sabéis que funcionan con bits, unos y ceros, pasa energía, no pasa energía. Y a partir de aquí se hacen todos los algoritmos de computación. Un ordenador cuántico, gracias al principio de superposición, no utiliza ceros y unos, sino que utiliza ceros y unos simultáneamente, a la vez. Es decir, con eso que tendríamos, podríamos, ya que utilizaste la ciencia ficción con los universos paralelos, podríamos pensar que es como tener un ordenador trabajando en infinitos universos paralelos computando simultáneamente. Es decir, tendrá una capacidad de computación muchísimo más amplia. Pero no solo será eso, piensa que para simular cosas grandes un ordenador clásico funciona bien. Pero cuando quieres simular un átomo de hidrógeno, por ejemplo, que es lo más sencillo que hay, los comportamientos cuánticos con un ordenador clásico no podemos recrearlos. En cambio, un ordenador cuántico, básicamente con pocos bits, eso sí que podría resolverlo, porque precisamente entra en estados de superposición. Es decir, para hacer modelos de sistemas cuánticos, ya no un ordenador cuántico, un simple simulador cuántico nos ayudará a adentrarnos en un mundo que hasta ahora teníamos cerrado. Es decir, un ordenador cuántico no es un ordenador más rápido, simplemente. Eso sería como si comparásemos comunicarnos con señales de humo con el teléfono móvil, ¿verdad? Con los dos nos comunicamos, pero una tecnología no tiene nada que ver con la otra. Los ordenadores cuánticos será esto, será realmente un cambio de paradigma en el proceso de computación. Me están llegando ya preguntas de las que habéis formulado, enseguida pasaría a formularte alguna, pero por terminar de cerrar el círculo de algo que ya anunciaba al principio, ¿no? Que es poniéndonos en ese modo en el que aquí nos gusta reflexionar sobre un mundo mejor y más sostenible. Claro, una de las críticas que se le hace a la inteligencia artificial, que entiendo que la inteligencia artificial está deseando tener computación cuántica y hacer más Imagínate cosas mejor. qué matrimonio. Una de las críticas que se le hace a la inteligencia artificial, que es todas las grandes tecnologías que nos está revolucionando el mundo actual, es el gran consumo energético, la enorme huella de carbono que deja, ¿no? Es posible, ya sé que no tienes una bola de cristal y que adivinar cómo va a ser el futuro es imposible, pero es posible que dibujemos un futuro en el que también la física cuántica, la computación cuántica nos permita pensar en un mundo mucho más sostenible, o también vale para hacer el mal y todo lo contrario. Bueno, la ciencia en general no es una cornucopia de la que solo salgan bondades, ¿no? Todos los avances tecnológicos, lógicamente, tienen ambas caras de la moneda, es decir, tienen el bien, tienen el mal. Todos lo sabemos, Internet ha revolucionado muchísimo nuestras vidas, pero también tiene su parte negativa. La inteligencia artificial tiene un potencial de llevarnos a un nivel mucho más allá, pero todos sabemos cómo puede afectarnos, fake news, cómo está dinamitando, bueno, tiene incluso el poder de dinamitar nuestras democracias. ¿No? Es decir, todas las ciencias tienen ese peligro. Con las energías, bueno, precisamente Los Álamos, en 1945, fue el resultado del proyecto Manhattan, que se desarrolló principalmente en Los Álamos, precisamente de crear con la nueva comprensión que había sobre física atómica, como la fisión, es decir, separar núcleos, en ese caso, por ejemplo, era de uranio, generaba una reacción en cadena con una energía tremenda. Esa energía hoy en día se puede utilizar para bien, para consumo de todos nosotros. En ese caso también podría utilizarse lógicamente como una bomba atómica. 250.000 almas, ¿no? Fueron la moneda de cambio de ese desarrollo tecnológico. Con todos los avances en tecnologías cuánticas, bueno, lo que decíamos antes, si realmente comprendiésemos a nivel partícula a partícula, es decir, a nivel cuántico, cómo afectan los fenómenos en la fotosíntesis, probablemente podríamos desarrollar una tecnología de energía solar muchísimo más eficiente. Lo que decíamos también, la fusión nuclear, que es lo contrario que se hace para las bombas atómicas o que se usa hoy en día para tener energía, que es la fisión, que es romper los átomos,
que deja, lógicamente, residuos radioactivos, que es lo que no queremos, pero el contrario, que es la fusión, es, por ejemplo, lo que sucede en el centro del Sol. Los átomos de hidrógeno con tanta energía lo que hacen es fusionarse en átomos de helio y así van generándose nuevos átomos de la tabla periódica y a la vez estamos generando energía, ¿no? Como el que tenemos en el Sol. Si controlásemos o pudiésemos controlar estas reacciones de fusión, podríamos tener energía muy barata. El hidrógeno es uno de los átomos más extensos y más abundantes en el universo y no dejaría residuos radiactivos, por ejemplo. Es decir, sería una fuente de energía barata y casi limitada. Notable. Pregunta Marta, ¿se está utilizando la inteligencia artificial para desatascar los avances en la física? Totalmente. En la física, en la biología, bueno, sabéis que los premios Nobel de este año en ciencias han estado todos relacionados con la inteligencia artificial. Para mí la inteligencia artificial, ya que hablábamos de ciencia ficción, es como el traje de Iron Man. Es decir, sobre todo a los científicos les está ayudando mucho, ¿eh? Sé que se habla de las dos caras, de los dos filos de la espada de la inteligencia artificial por el daño que está haciendo, pero a nivel científico está desatascando muchísimas investigaciones, precisamente gracias a este poder de computación y de ir más allá. Es lo que decíamos, como si los científicos pudiésemos tener el traje de Iron Man y con ello correr más. Por supuesto, también en la investigación de tecnologías cuánticas se está empleando. Dice Javier, cuando veáis que miro el teléfono no estoy chateando con mis amigos, estoy aquí con el equipo. Pregunta Javier, acabo de leer el libro El inconsciente cuántico. ¿Cómo puede influir la cuántica en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de sentir? Bueno, la cuántica como ciencia o tecnología cuántica en sí mismo no es que nos afecte nuestra manera de pensar, pero lo que bien puntualizabas antes, al final la filosofía, ¿no? Todas las cosmovisiones han transformado mucho nuestra visión de nuestro universo. De hecho, con la primera revolución científica, ¿no? De Galileo Galilei, que acaba culminando con Newton y las leyes del electromagnetismo de Maxwell, cambió mucho nuestra manera de visualizar el mundo también, ¿no? Incluso cuando pensábamos que era todo como una gran máquina, la revolución industrial, fijaos, ese desarrollo científico no solo fue científico, sino tecnológico. Es decir, fue acompañado de una revolución industrial. Aquello fue acompañado de una revolución social. La gente migraba de los campos a las ciudades para trabajar en las fábricas. Aquella revolución social fue una revolución económica. En los tratados, incluso de Marx, se habla de las fuerzas de la economía. Se utilizaba por primera vez el término de fuerza que había usado Newton en la revolución científica. Es decir, no es atípico que se utilicen términos de física o de ciencia para otras áreas de conocimiento, lógicamente. La filosofía y que se desarrolló también con esta idea mecanicista la hemos arrastrado hasta hoy en día. Es decir, el cambio a la física cuántica, este nuevo cambio de paradigma, por supuesto que nos cambia la manera de pensar. Al final, la visión que tenemos del universo es completamente distinta. Las preguntas que nos hacíamos, ¿existe una verdad última o son todo realidades o interpretaciones? ¿No? ¿Qué nos quiere decir el universo con todo esto que nos está trayendo? Lógicamente, bueno, a mí al menos como persona, me ha afectado mi filosofía, mi manera de pensar sobre el mundo. Por lo tanto, lógicamente, creo que sí que afecta el cómo pensamos. Dime una cosa, Sonia, ahora que no nos escucha nadie, ni va a quedar esto para la posteridad. Venga. Tú cuando investigas estas cosas y descubres, ¿no? Tienes cada uno de estos pequeños eurekas propios, ¿tú no flipas con el universo? O sea, es que yo te estoy escuchando y digo, joder, el que lo pensó se había tomado algo. Es decir, pero algo muy interesante, es decir, si algo puede ser una onda y una partícula a la vez en función de cómo le formules la pregunta, está fenomenal. Pero es para flipar. Es para flipar, sí, realmente sí. Pero también te voy a reconocer que cuando estamos trabajando, los físicos no estamos todo el día flipando así, diciendo, ¡guala, esto! ¿Qué nos está intentando decir el universo de todo esto? Básicamente lo que hacemos los científicos es utilizar todas estas teorías. Y cuando estamos trabajando en nuestro día a día, por ahí simplemente hemos acostumbrado a nuestro cerebro a que se comporten de manera extraña y simplemente lo utilizamos para hacer experimentos, desarrollar teorías nuevas e ir abarcando un poco más. Pero sí que es cierto que después, ¿no? Yo recuerdo algunos congresos que al principio hablábamos de la parte más matemática y llegamos a estos teoremas, tal, se puede utilizar haciendo estas tecnologías, un transistor, muy bien. Después por la noche, lógicamente, te vas a cenar, te vas a tomar unos vinos y es entonces cuando empezamos a decir, ¿pero qué diablos estamos haciendo? ¿No? ¿Qué significa todo esto? Claro. Pero entonces ya no hacemos física.
Entonces lo que hacemos es filosofía, es decir, estamos haciendo una interpretación. Ojo, que es muy distinto. Cuando hacemos física, básicamente estamos utilizando las matemáticas, nuestros teoremas, y vamos teniendo ciertos resultados. Claro, como seres humanos tú quieres interpretar lo que estás haciendo, pero no es muy necesario, no sé si es bueno o no, pero no es muy necesario para poder hacer investigación y hacer física realmente hacerte estas preguntas filosóficas. ¿Y en qué momento de ese flipe se te ocurrió que como todo esto es sencillo de entender y explicar, dijiste, pues ahora se lo voy a explicar a los niños, que ya me parece el triple salto mortal con doble tirabuzón, en una trilogía que encima es de enorme éxito y que encima estamos aquí celebrando que hace un par de semanas has publicado una nueva entrega, que es la precuela, ¿no?, de La puerta de los 13 rojos. Y repito, además de éxito, ¿esto cómo te lo planteas y luego cuál es el recorrido de esto, que primero fue una idea y luego una realidad? Pues la verdad es que yo he dado algunas conferencias sobre algunos de los fenómenos cuánticos a público no científico, y en una de estas fui a parar a un escritor que me pidió, ven a mi casa y explica esto a mis amigos, un poco así entre nosotros, que la van a flipar. Y dije, venga, va, pues preparo una y os lo cuento. Y fui a su casa, lógicamente, amigo de escritores, eran escritores y editores, y uno de ellos me dijo, hay que hacer un libro sobre esto. Yo en ese momento pensé, libros de divulgación sobre física cuántica, ensayos, a verlos los hay y son muy buenos ya. Dije, sin embargo, yo si quisiese hacer un libro me gustaría hacer algo distinto, ¿no? Y sobre todo que llegase a un público diferente. De hecho, cuando hablamos de cuántica y cuando hablamos de todos estos fenómenos, normalmente la gente se queda un poco, como tú dices, así, ¿no? Y dices, ostras, el electrón ha pasado por las dos ranuras, ¿no?, como acabáis de ver, y normalmente la gente dice, esto es imposible. Claro. ¿No? Y mucha gente le asusta la física cuántica por explicar cosas tan extrañas. Entonces, precisamente pensé, si hacemos un libro, pero a través de la fantasía, a través de la imaginación, llamando a ese niño que tienes dentro, es un poco más difícil que te quedes bloqueado, ¿no? Porque con el cuento, con la fantasía, ¿no?, llamamos a otra parte de nuestra neurología que no es tan racional, no es tan rígida, sino que es mucho más creativa, mucho más abierta, fantasía. ¿No? Así como decía Mary Poppins, pues con un poco de azúcar las cosas entran mejor. Yo cuando pensé en la idea de La puerta de los 13 rojos, de esta trilogía, al principio pensaba destinarla a los adultos y precisamente por eso la escribí para niños, ¿no? Es lo que dice el refrán que dice que los cuentos sirven para dormir a los niños y despertar a los adultos, ¿no? Pues precisamente quería hacer uso de esto, aunque bueno, al final sí que lo acabé dirigiendo para niños, pero como digo yo, a niños de 9 a 99 años, porque funciona. De hecho, me encontré, cuando presentaba el libro, una de las primeras, hace 13 años, una de las primeras ocasiones, fui a un gran centro comercial a presentarlo y era a las 6 de la tarde, ahí en Portal de l'Àngel, y de repente me encontré un grupo de viejecitas y pensé, bueno, estos son las que vienen a tomar el té y se apuntan a todas las conferencias que hay. Sin embargo, dije, venga, pues que disfruten de la física cuántica. Les expliqué física cuántica y cuando acabé vi a una señora en primera fila, ¿sabes las mujeres de oro? ¿Sabes esa viejecita, la más viejecita con los rulos así? De repente levanta la mano y dice, Sonia, dice, ¿nos puedes explicar con más detalles sobre la teleportación, que no lo entendí muy bien en tu libro? Y claro, a mí se me desencajó la mandíbula y después vinieron todas con el libro a que se lo firmase y me dijeron, es que nosotras ya pensábamos que éramos muy mayores para meternos en esto de la física cuántica. Dice, pero como el libro estaba escrito para niños, pues pensamos, esta es la nuestra, ¿no? Y así se adentraron, ¿no? Y yo pensé, bien, fantástico, ¿no? Objetivo conseguido. Mira, Raquel, nos quedan 5 minutos. Vamos a entrar en modo pregunta-respuesta ultra rápida, en el último quantum de esta charla. Pero también aviso navegantes, si os está quedando algo ahí por ahí que no te atreves a preguntar, si sí, si no, preguntadlo. No os quedéis con ello dentro porque incluso aunque parezca una... Pero por escrito, no levantéis la mano, no. Por escrito, al papelito que os han dado. Porque tengo aquí una lista de preguntas. Vamos a intentar responder a todas ellas pues en formato hiperbreve. Pregunta Carmen, si la física cuántica habla sobre lo pequeño, ¿puede dar explicación al estudio del universo? Sí, ¿cómo de breve la quieres? Venga, ¿Sí? venga, una frase. Bueno, aunque la física cuántica nos describe lo más pequeño, cada vez estamos consiguiendo manipular con efectos cuánticos cosas más grandes. Y nos puede ayudar a comprender el universo porque comprendiendo cómo se originó el universo, partícula a partícula, es como podemos comprender cómo ha evolucionado hasta la complejidad que hay hoy en día, incluso a nosotros mismos. No puedo alargarme mucho más, ¿no? Eso ya para un spoiler. Ha dicho Sonia que se quiere quedar encantada respondiendo a vuestras preguntas después hasta las 12 de la noche. Sí. Que no tiene ningún problema, salvo porque Además, tiene de verdad, ¿eh?
Iba a salvarla diciendo, inventándome que tiene un tren de vuelta, pero bueno. ¿Cómo se puede lanzar un electrón? Bueno, lo que se hace normalmente es los electrones pueden... Bueno, ¿cómo lo explico rápido? Hay un proceso que se llama ionización. La ionización básicamente es cuando coges un átomo, le suministras determinada energía, sea con un láser, con lo que quieras, y lo que consigues es arrancar ese electrón de la superficie. ¿Por qué un láser? Porque es la luz. ¿Os acordáis cuando veíamos el efecto fotoeléctrico? Que con un cuanta de luz, con un electrón, podías golpear un electrón. Pues más o menos así también esos procesos de ionización es lo que se utiliza muchas veces en los laboratorios para hacer estos experimentos. Era una pregunta de Marta. Pregunta ahora Sonia. ¿Cuál crees que es la gran pregunta de la física cuántica que todavía no se ha respondido? Pues para mí no solo es de la física cuántica, sino de la física moderna. Sabéis que en la física moderna tenemos dos teorías, la teoría cuántica y la teoría de la relatividad de Albert Einstein. Son los dos pilares de la física moderna. Pero son dos teorías que no se llevan bien. No les gusta estar juntas bajo el mismo techo. ¿Por qué? Porque si las leyes de la física se cumplen siempre, por lo tanto las leyes de la cuántica se cumplen siempre y las leyes de la relatividad se cumplen siempre, llega un momento en el que tenemos dos siempres distintos. Aquí se lía. Es decir, no tenemos una sola ecuación que vaya en línea recta desde la teoría cuántica, desde lo más pequeño hasta las galaxias, los movimientos de las galaxias más grandes que explica la relatividad. No hay una línea recta que puedas ir recorriendo. Es decir, no hay una sola ecuación de estas que te estampas en una camiseta que explique desde lo más pequeño hasta el comportamiento más grande de las galaxias. Tenemos dos teorías que no se llevan bien. Todo el mundo, bueno, a mí me gusta pensar que pueda existir una teoría unificada, ¿no? Algo más allá de la cuántica, más allá de la relatividad quizás, que pueda, ¿no?, permitirte esa fórmula estampada en la camiseta que te lo explique absolutamente todo en el cosmos. A mí me ha terminado de fastidiar la tarde. Porque ya pensaba que entendía un poco intuitivamente de qué iba la cuántica, la de la relatividad no le he hincado el diente en serio nunca y ahora ya, pues imagínate. Pregunta Ethan, 10 años. Ojo a la pregunta que formula con 10 años. Uy, esas son las más... ¿Es posible que haya otros universos paralelos a nosotros, al nuestro? Bueno, la teoría o la interpretación de Everett, miro para allá porque quizás está por allí, ¿verdad? Está por ahí, ¿no? Hola, Ethan. Hola, Ethan. Gracias por tu pregunta. Una de las interpretaciones de la mecánica cuántica, que fue la de Everett, fue precisamente cómo va a ser que todas estas posibilidades, como las del dado, si me quedo con el 6, ¿qué ha pasado con las demás? No se van a esfumar porque sí. Y Everett salió con esta interpretación de estos múltiples universos, universos paralelos, y dijo, quizás los universos paralelos lo que se hacen en estos momentos es que se superponen y en un universo, que es el nuestro, teníamos un 6, pero en otro universo que se ha ido separando, hay un 5, 4, 3, 2, 1. De esta manera, claro, las distintas posibilidades no se desvanecen, pero lo pagas a un precio muy alto, porque tienes que tener infinitos universos, ¿no? Pero bueno, esa es una de las interpretaciones de la mecánica cuántica. En cosmología, por ejemplo, también hay algunas interpretaciones de multiversos y de otras dimensiones. Teoría de cuerdas también dice que vivimos en un universo de 11 dimensiones, que entramos también en universos también paralelos. Cada vez hay más jóvenes científicos, como quizás tú, Ethan, que creen que realmente puedan existir estos universos paralelos. Y ya sabemos que cuando los jóvenes toman la delantera, ¿no?, las teorías cogen más fuerza y cambian. O sea que quizás, Ethan, nos desarrollas tú cuando seas un físico cuántico, nos das más visión de estos universos paralelos. Y además, ¿no?, con esa visión que me contabas antes, justo antes de empezar, de que los niños son mucho más libres a la hora de pensar, no tienen tantos prejuicios y, por tanto, pues, esa mente mucho más plástica y mucho más flexible entiende posible lo que para nosotros es imposible, ¿no? Claro, nosotros nos quedamos bloqueados, sin embargo, para ellos ya están pensando un poquito más, ya están pensando 3 o 4 pasos más allá que nosotros. Ha entrado una última pregunta, que es de Javier. Como está dentro de tiempo por 2 segundos, te la formulo. ¿Puede explicar la física cuántica el funcionamiento del cerebro? Bueno, y una de las teorías de Everett y no recuerdo cuál era el otro investigador. Digas bueno, el que digas. Ya después la diremos. Que precisamente están estudiando si los procesos que se generan en nuestras neuronas son precisamente procesos de información cuántica y no procesos clásicos. Es decir, sí, hay algunas exploraciones en el campo de la biología que van por aquí. Estamos a punto de terminar.
Ya Es te- decir, quizás el ordenador cuántico que tú me preguntabas Sí. está sobre nuestras cabezas, más cerca de lo que pensábamos. Sí, el día que entendamos cómo funciona, Ya, ahí está. sí, ya sería la leche. Estamos fuera de tiempo. La última pregunta te voy a lanzar cuál es para que te la vayas pensando, que es pregunta libre. ¿Qué te hubiera gustado responder? ¿Qué hubieras esperado que te hubiéramos preguntado? Fíjate, que venías preparada para decir, seguro que me preguntan esto. Pero antes de eso, hay una cosa que te he visto contar en alguna de tus charlas, hoy seguramente por falta de tiempo no lo has contado, pero como yo he flipado tanto, quiero que lo cuente. ¿Cuánto diríais que sabéis de los átomos? Lo habéis visto en un montón de recreaciones, ¿no? ¿Cómo es un átomo, ¿no? Con su núcleo y dando vueltecitas ahí los... No tenéis ni idea de cómo es un átomo. Sonia os va a explicar que toda la materia del mundo junta cabe en un terrón de azúcar. Y yo cuando te he escuchado esto, por favor, te pido que lo expliques por si alguien no lo ha escuchado nunca, porque ya vais a salir de aquí realmente flipando con el universo. Sí, probablemente la imagen de un átomo, mira, es muy parecida a la de la imagen que veis al lado de mi cabeza. Seguramente si os lo pidiesen dibujaríais una cosa así, ¿no? Un núcleo con los electrones dando vuelta alrededor del átomo. Pero eso lo hacen así, no está ni mucho menos a escala. Se hace así para que quepan vuestros cuadernos. Porque en realidad, imaginaros que tuviésemos una máquina de hacer cosas gigantes, imaginaos que el núcleo del átomo lo hacemos de una pelota de ping-pong. Todos habéis jugado ping-pong alguna vez, ¿no? Imaginar que el núcleo del átomo es del tamaño de una pelota de ping-pong y lo ponemos en el Bernabéu, en el centro del campo de fútbol, ¿no? El electrón, que aquí se ve tan grande y tan cerquita, en realidad sería más pequeño que la punta de un alfiler y estaría dando vuelta por la última de las gradas del Bernabéu. Todo el resto, las gradas, el césped, las porterías, todo el resto sería vacío. De hecho, un átomo está a un 99,9999999, siempre me descuento, por ciento vacío, ¿no? Es decir, como los números no nos dicen mucho, imaginaros que pudiésemos coger los quarks y los electrones, ¿no? Las partículas que hay dentro del núcleo, y juntarlas haciendo una fuerza infinita, algo que sería imposible, pero imaginar que podemos hacer una fuerza infinita y pasamos de todo el espacio que hay entre medio. Todas las personas, toda la humanidad, todas las personas que hay en la Tierra, si juntásemos sus quarks y sus electrones, cabríamos en un simple terrón de azúcar. Es decir, imaginaros la del espacio vacío que hay en estas butacas que estáis tan cómodos sentados. En realidad están un 99,99999% totalmente vacías. Yo esto lo había adivinado de algunos cerebros, pero así en general de toda la materia me parece... vamos a terminar. Esta charla yo de verdad que continuaré hasta mañana porque me parece interesantísimo y lo cuentas tan bien, de verdad. Felicidades por el trabajo que haces de divulgación. Venías pensando de camino a esta charla diciendo, seguro que me van a preguntar por esto, y no ha salido. Pregunta libre. Bueno, pensaba que me preguntarían bastante sobre los agujeros negros, si es el punto de fusión entre la relatividad general, ¿no? Puesto que hay una gran fuerza gravitatoria, y la física cuántica, porque se juntan en puntos muy, muy diminutos. Ahí podría estar una de las respuestas a esa ansiada teoría unificada de la física. Pues aquí lo dejamos. ¿Has estado a gusto? Muchísimo. Pues nosotros la mar de a gusto contigo, aunque nos has dejado lleno de preguntas, claro. Ese es el objetivo, en realidad. Vida cuántica, el otro lado de la realidad. Lleva por título esta charla, esta conversación. Y quiero dar las gracias a Sonia Fernández Vidal por lo bien que lo ha contado y por lo a gusto que hemos estado con ella. Buenas tardes. Muchísimas Muchas gracias. gracias a todos. Gracias. Gracias.